Hola, ¿qué tal? Mis alumnos de primer semestre de bachillerato del Colegio México de Saltillo, Coahuila, el Colegio Salesiano. Vamos a hacer entonces este primer ejercicio de trabajo en línea y pues lo que vamos a hacer ahora va a ser unos 20, 30 minutos para recordarles y quizá completar o seguramente vamos a completar lo que hemos visto en estos primeros días de clase en un solo tema, ya después haremos algún otro con los temas que siguen. Y el día de hoy quisiera entonces presentarles con textos, en PowerPoint por allí, lo que hemos visto. Ya después en el salón de clase les diré qué es lo que hay que hacer con este video. Entonces, de inmediato, aquí me dispongo a presentar el eh, aquí un PowerPoint para que tengamos el texto y así de esta forma ustedes pueden detener el video, regresarlo. Y por eso es que no durará 40 minutos, aunque el trabajo que ustedes harán y que se los indicaré en clase, posiblemente o seguramente usarán ese tiempo, ¿verdad? O quizá un poquito más. Bueno, vamos a iniciar. Ya habíamos comentado en clase, se considera que Aristóteles, el filósofo antiguo, ¿verdad? Fue el primero que hizo un tratado de psicología, ¿sí? En su libro que se llama Peripsique, acerca del alma. En este tratado, Aristóteles empleó el término psique o alma en el sentido que se usaba en ese tiempo en la lengua griega de su época, ¿sí? ¿Qué significaba psique o psique en griego? Significaba principio de vida o principio animador. Vean ustedes que ordinariamente en algunos libros de psicología se inicia diciendo que desde el punto de vista etimológico, ¿verdad? La palabra psicología viene del griego, psique significa alma y logos tratado. Sin embargo, decir que psique significa alma es algo un poquito no exacto en el sentido de que para nosotros el alma ya significa otra cosa, ¿no? Y por eso entonces la primera cosita que quisiera subrayar y aclarar es qué significa psique. Significa principio vital o principio animador o principio de vida. Vamos a tratar de entender qué es esto. Los filósofos antiguos trataban de entender la realidad, ¿verdad? De entender el ser y se daban cuenta de que había, digamos, seres inertes, ¿verdad? Sin vida absolutamente, y seres vivientes, distintos. Los seres vivientes tienen crecimiento propio, incluso las plantas, los árboles, movimiento propio, ¿verdad? Cada vez más complejo, los animales, la biología y el ser humano. Y entonces ellos decían, ¿y qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso que hace que los seres vivan? Y entonces, pues hubo muchas corrientes y Aristóteles hizo un tratado, ¿verdad? Precisamente en base a esto, ¿sí? Y ese tratado se llama Peripsique. Cuando nosotros hablamos de las raíces etimológicas de una palabra, estamos preguntándonos qué idioma antes usaba esas palabras y nuestro idioma, la lengua castellana o el español que le llamamos, pues se fue construyendo en base a otras lenguas. Y en este caso tenemos nosotros algunas palabras que vienen de la lengua griega y psicología es una de ellas, ¿verdad? Entonces, algunos consideran que Aristóteles es el primero, el que escribió el primer tratado de psicología, pero no es como la entendemos ahora, la psicología. Veamos, por ejemplo, la palabra peri. En español nosotros usamos algunas palabras que tienen esa partícula. Por ejemplo, periférico, que es pues una avenida o una carretera que está alrededor de una ciudad, ¿no? Perímetro también.
Peri es alrededor de, acerca de. Y entonces la palabra psicólogo, perdón, el primer tratado de Aristóteles es peripsique, ¿sí? Esa es entonces la primera cosita. Eh, por lo tanto, el estudio del alma consistía en el estudio de la ciencia de los seres vivientes, ¿sí? Que abarcaba hombres, animales, plantas, vegetales, ¿no? Eh, aquí diríamos que en esta obra Aristóteles habla de la vida en sus tres niveles, e incluso habla cuatro niveles, porque habla de la vida de las plantas, la vida de los animales llamados inferiores, los más primitivos, y los animales más desarrollados, ¿verdad? Y finalmente el ser humano, ¿sí? Entonces, plantas, animales primitivos, animales más desarrollados y seres humanos, ¿sí? Eh, por lo tanto, en este sentido, se diría que si la psique es el principio vital, entonces las plantas tendrían psique, vamos a decir así, ¿verdad? Lo mismo los animales, claro que con sus propias características. Entonces, eh, así es. Ahora, vamos a ver que esta palabra psique se traduce al latín como ánima, que en principio ánima es vida. De hecho, la palabra animal pues es ánima, nada más al final tiene una L, ¿no? Que quiere decir viviente prácticamente. Por eso los antiguos definían al ser humano como animal racional. No es que sea un animal en sentido negativo, sino que es un viviente racional, ¿no? Entonces, se diría que todos los vivientes tienen alma, que equivale a decir tienen vida. No es como la entendemos ahora, ¿sí? Entonces, el alma humana es la vida humana y por lo tanto incluye en el ser humano razón, voluntad, etcétera, ¿no? Entonces, en esta obra Aristóteles, pues mezcla datos de todos los tipos científicos, filosóficos, etcétera. Después, la filosofía católica y la teología le dieron al alma otro significado. Y por eso es por lo que a veces cuando se dice que psicología es estudio del alma, nos quedamos así como que estudio del alma, ¿sí? Lo que pasa es que la palabra alma fue prácticamente reduciendo, ¿no?, a la vida humana. Y dentro de lo que es el estudio del ser humano se decía, pues hay una parte del ser humano que es espiritual, la razón lo demuestra, la razón no es material. Si no tuviéramos una causa espiritual, no tendríamos razón. Lo material no puede causar lo no material y cosas por el estilo. Entonces, la filosofía y la teología católica le dieron al alma otro significado, que es lo que nosotros ahora entendemos por alma. ¿Y que entendemos por alma? Una sustancia espiritual e inmortal, capaz de entender, querer y sentir, que da forma al cuerpo humano y que junto con el cuerpo humano constituye la esencia del hombre, ¿sí? Es decir, el ser humano somos una unidad compuesta de alma y cuerpo, ¿sí? Ese es lo que nosotros entendemos ahora. Pero vuelvo a insistir otra vez. Eh, el, digamos que la palabra alma no significaba eso cuando Aristóteles escribió su tratado del alma, ¿sí? Entonces, durante la Edad Media, el estudio de la psicología, que no se llamaba así, vamos a ver en un momentito más, cuándo es que aparece la palabra psicología, ¿sí? Entonces, durante la Edad Media, el estudio de la psicología, que no se llamaba así, trataba temas como la naturaleza y la esencia del alma, su origen, las facultades del alma, en qué momento se une al cuerpo, etcétera, ¿sí? Y algunas corrientes filosóficas todavía tienen un tratado que se llama psicología racional. Este es un dato simplemente así ilustrativo. ¿Cuándo es que aparece la palabra psicología? ¿Mm? Entonces aparece, no estamos del todo seguros,
pero aparece por ahí por el 1500 o 1600, ¿sí? Siglo XVI, siglo XVII, por ahí así. Tampoco estamos seguros de quién compuso la palabra psicología, ¿verdad? Algunos consideran que es un señor de nombre Rodolfo Goclenius, que ven ustedes ahí que nació en 1547 y muere en 1628. Según otros, el que creó la palabra psicología fue Felipe Melanchthon, que nació en 1497 y muere en 1560, ¿no? Estos dos señores eran alemanes, los dos, y los dos eran filósofos y teólogos. Vean ustedes que la palabra psicología nace antes de lo que ahora entendemos por psicología. Lo vamos a ver en un momentito más, ¿verdad? Aquí estamos hablando de los años 1500, 1600, y la psicología, vamos a ver que nace en 1979, ¿verdad? Bueno, continuamos con los datos. Hasta el siglo XIX, el estudio de la psicología era una rama de la filosofía. Ya lo vimos hace un momentito, ¿verdad? La psicología racional. Aristóteles era un filósofo. Desde el Renacimiento, siglo XVI más o menos, los filósofos ya habían previsto la distinción de campos, el filosófico, el religioso y el científico. Ya había algunas ciencias por allí, la astronomía, por ejemplo, sí, la física empezaba por allí, ¿sí? Eso siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, y ya empezaba la inquietud de decir, bueno, la psicología, el estudio del ser humano, ¿no podrá hacerse también científico? Y entonces, en los primeros intentos por colocar a la psicología en el ámbito científico, se presentó el problema de cómo estudiar fenómenos subjetivos, los que están dentro del sujeto, con métodos objetivos, ¿no? Que son precisamente los de las ciencias, o sea, cómo estudiar eso. ¿No? Y digamos que hubo ahí algunos intentos. Aquí tenemos en este texto a varios autores, Charles Bell, ahorita vamos a ver que, yo sé, Ernesto Enrique Weber, ¿sí? Y Fechner, ¿no? Tres por ahí. ¿Qué tienen que ver estos señores? Entonces, el primero, Charles Bell, ¿sí? Era un fisiólogo y cirujano inglés y él estudió el sistema nervioso. Nosotros vamos a ver un poquito más adelante el sistema nervioso, ¿verdad? Cerebro, médula espinal, los nervios, ¿no? Que abarcan todo el cuerpo, ¿no? Entonces, digamos que el estudio de la psicología empezó como a hacerse, a fraguarse, estudiando precisamente el sistema nervioso, que es la base biológica de los fenómenos psicológicos. Y en 1807, Charles Bell publica esas investigaciones. Entonces tenemos por ahí a principios del siglo XIX, un primer intento, un acercamiento, ¿verdad? No le podemos llamar psicología, eventualmente se le llamaría fisiología, ¿verdad? Después las investigaciones del fisiólogo alemán Enrique Weber, ¿no? Sobre la relación entre estímulos físicos, ¿no? Y efectos psicológicos, y publica sus resultados en 1829. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, este señor Weber decía, ¿cómo es posible que haya un efecto físico, por ejemplo, algo que toca mi mano y que yo me dé cuenta? O sea, ¿cómo sucede eso, verdad? Tiene mucho que ver también con la cuestión del sistema nervioso. Y después, Gustavo Teodoro Fechner, filósofo y físico, hace una medición matemática entre los fenómenos físicos y sus sensaciones. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de esto. Vamos a suponer que él en una habitación con 100 focos prendidos, está mucha luz por allí, y pone a una persona o un grupo de personas que no vean los focos
apaga uno y pues nadie se da cuenta, ¿verdad? Apaga dos, no se dan cuenta. Ya cuando apaga 10, ya como que alcanzan a darse cuenta. Entonces, digamos, hipotéticamente, este autor, Fechner, diría que el umbral para diferenciar las sensaciones es del 10%, ¿verdad? O del 90%, depende cómo lo ponemos, ¿sí? Entonces hace esa serie de mediciones y publica los resultados en 1860 con su obra que se llama Elementos de Psicofísica, ¿verdad? Ahí es también donde se medio empieza a entender la unidad entre cuerpo y alma, espíritu y materia, ¿no? Que es una cosita que seguramente vamos a seguir viendo después, ¿no? Es decir, cómo es que a partir de lo material tenemos nosotros experiencias mentales, emocionales y cosas por el estilo. Y aquí tenemos a este señor, Wilhelm Wundt o Guillermo Wundt. ¿Por qué es importante este señor? Porque es considerado como el padre de la psicología. ¿Por qué es considerado el padre de la psicología? Porque hizo el primer laboratorio empírico, así con experimentos de psicología, ¿verdad? Mediciones, introspección registrada y cosas por el estilo. Primer laboratorio empírico de psicología, ¿sí? Ya se considera que lo que habían hecho los anteriores había preparado esto, la aparición, pues, de esto, ¿no? Y por eso aquí en el texto les pongo este proceso, es el terreno, el proceso anterior, ¿verdad? Charles Bell, Fechner, etcétera, ¿m? Que acabamos de ver. Sí, es un proceso, es el terreno fértil para la creación del primer laboratorio de investigaciones psicológicas de Guillermo Wundt. Este señor nace en 1832 y muere en 1920. ¿Cuándo es que hizo este laboratorio? Lo hizo en 1879. ¿En dónde lo hizo? En la Universidad de Leipzig o Leipzig, en Alemania. ¿M? Por eso se considera que la psicología empírica, como la entendemos ahora, nace en ese año, 1879, y nace en Alemania. ¿M? Este señor, bueno, era muy erudito, se estudió filosofía, medicina, fisiólogo, psicofisiólogo y muchísimas más cosas. Escribió muchísimo, ¿verdad? Muchísimos artículos. Se considera que más de 50.000 páginas, ¿no? Y lo que, y de muchas ciencias, ¿no? A esto cuando hay alguien que junta muchas ciencias, se le llama ecléctico, ¿no? Pues, entonces, este era un ecléctico, vamos a decir así, ¿sí? Y entonces es considerado como el iniciador o el fundador de la psicología empírica, como la entendemos ahora. Después, bueno, Un también fue considerado como precursor del estructuralismo y del funcionalismo, pero después hubo dos autores, uno que se fue mucho por el estructuralismo, que es este que tenemos ahí en la fotografía, Titchener, y luego tenemos del funcionalismo a otro, ¿no? William James, que vamos a ver en un momentito más. Aquí es donde yo quisiera que ustedes atendieran también, bueno, todo, pero un poquito más, porque en el libro que ustedes tienen como texto, esto está muy, muy reducido, ¿verdad? No tan claro, ¿no? Entonces, después de la creación del primer laboratorio, entonces surgen otros, incluso en los Estados Unidos. Y el más significativo fue Edward Titchener. Era un psicólogo británico de Inglaterra, que luego se estableció en los Estados Unidos, ¿no? Ya se hizo después estadounidense. Fue el director del Laboratorio de Psicología Experimental en la Universidad de Cornell, Nueva York. Y bueno, tradujo al inglés muchísimas cosas y se le considera como el verdadero fundador del estructuralismo. ¿Sí? ¿Y qué es el estructuralismo? Sí, que digamos que el objetivo de esta primera clase grabada es, bueno, aclarar los conceptos iniciales y ver qué es el estructuralismo y el funcionalismo
porque vamos a decir así que son dos planteamientos que preceden a la psicología empírica. Bueno, ¿qué es entonces? Para los estructuralistas, tanto el objeto como la cientificidad de la psicología son los mismos que los de la física. Eh, Así como se estudia un cuerpo físico, se debe estudiar al ser humano. Vamos a ver que esto tiene muchas fallas porque los seres humanos tenemos muchas cosas que no tienen las cosas así físicas, ¿no? Tenemos más, entonces no es adecuado. Pero en los primeros intentos, este fue el objetivo, ¿sí? La única diferencia es que en la física el objeto de estudio está fuera del sujeto, mientras que el objeto de la psicología está dentro del sujeto. ¿No? El método, o sea, los procedimientos, ¿no? El método de la psicología es la introspección rigurosamente controlada, ¿verdad? Así, escritos y estadísticas y todo. El objetivo de la investigación psicológica consiste en descubrir los contenidos elementales de la conciencia y en evidenciar las leyes que rigen su combinación y sus procesos. Por eso se llama estructuralismo, porque trataban de descubrir lo que se hagan de cuenta los elementos de la conciencia humana, así como separados como una máquina, ¿sí? Algo así como si se separaran los componentes de una computadora, ¿no? Eh, claro que los seres humanos, pues bueno, se puede hacer relativamente, pero es muy limitado el estudio, ¿no? Por eso es que prácticamente el estructuralismo termina con este autor, ya nadie más lo va a seguir, pero fue un aporte importante. Entonces dice, primero vamos a ver así los elementos y luego vamos a ver cómo están combinados o estructurados. ¿Cuál es su estructura? Por eso se llama estructuralismo, ¿sí? Esta es una cosita importante, ¿verdad? Que yo les voy a preguntar. ¿Qué significa estructuralismo? Bueno, podrán ver esto y regresar el video y volverlo a repetir otra vez, ¿verdad? El estructuralismo de Titchener prácticamente muere con él, ¿verdad? Como lo decía hace un momentito, ¿verdad? Y con sus discípulos más cercanos. Sin embargo, tiene aportes importantes en el ámbito de la psicofísica, ¿sí? Él, por ejemplo, encontró, individuó 44.000 cualidades sensoriales diferentes, ¿sí? O sea, dice, dicho de otro modo, nosotros tenemos diferentes tipos de sensaciones visuales, táctiles, ¿verdad? Por ejemplo, el tacto, ¿no? Es distinto los centros del dolor a los centros de la temperatura, por ejemplo, o de la presión. ¿Sí? Tenemos muchísimas. Entonces, este señor individuo descubrió 44.000 cualidades sensoriales diferenciadas, diferentes unos de otras, ¿sí? Entre las que destacan 32.820 visuales y 11.000 auditivas. Es decir, que nuestras retinas son capaces de captar más de 30.000 ¿sí? Sensaciones visuales diferentes. ¿Sí? Entonces, los grandes aportes van por allí del estructuralismo. Luego vamos a ver más adelante todos estos autores, pero quisiera eh, hablar de la otra parte introductoria, ¿verdad? Que es el funcionalismo, ¿sí? Que aparece como expresión de la nueva cultura norteamericana. Digamos que el máximo representante del funcionalismo es William James, que nace en 1842, 910. Él es filósofo, pero se le considera como el fundador de la psicología americana, los Estados Unidos, ¿no? Él enseñó psicología en la Universidad de Harvard, escribió un volumen muy, muy grueso de psicología, muy valioso, aunque algunas cosas criticables, ¿verdad? Pero el mérito es grande, ¿verdad? Entonces, por eso se le considera también como el padre de la psicología funcional, era funcionalista, vamos a decir así, ¿sí? Bueno, algunos datos, nace en Nueva York, ¿verdad? Emigrado irlandés, o sea, su padre fue un emigrado irlandés, o sea, él es descendiente de irlandeses,
viajó a Europa, estudió en muchas partes, ¿verdad? Viajó mucho. No me detengo aquí porque no quisiera alargarme más. El que tenga interés puede detener el video. Sí, igualmente aquí tenemos más datos de William James. Pero lo que interesa aquí es el funcionalismo, ¿sí? este, o psicología funcional, ¿no? Se refiere a, vean ustedes, en primer lugar, a una corriente filosófica y luego también psicológica, que considera la vida mental y el comportamiento en términos de adaptación activa al ambiente por parte de la persona. Dicho de modo muy sencillo, aun cuando después mencionemos la diapositiva que está en azulito por allí, ¿verdad? Del lado derecho, ¿sí? Entonces, diríamos que el funcionalismo dice, los organismos, el comportamiento de los organismos tiene que ver con la adaptación al ambiente, ¿sí? Entonces, digamos, ¿por qué un organismo viviente y por qué el ser humano es como es? Pues porque tiene que adaptarse, porque si no se muere, ¿sí? Y entonces, ese es el modo como estudia la psicología y cómo la entiende, ¿sí? Ese es el funcionalismo. Y la palabra, pues viene tal como ven ustedes por ahí en el recuadro, ¿no? Su objeto es la función de la conciencia, los temas básicos, los hábitos y las emociones, ¿eh? El método, digamos, privilegiado es la introspección. Bueno, el precursor fue William James. Los creadores definen el funcionalismo como el estudio de las actividades mentales desde el punto de vista de su función, por eso funcionalismo, ¿sí? De ahí que esta corriente insista en la importancia de técnicas de medición como las pruebas de inteligencia y las experiencias controladas para calcular la capacidad de los animales para aprender y resolver problemas. Y bueno, entonces todavía señalamos alguna cosita. Desde la filosofía, James es considerado como el promotor pragmático. Todo conocimiento es útil, tiene si es útil, tiene la característica de verdadero. La psicología para los funcionalistas es el estudio de cómo las facultades mentales favorecen la adaptación al ambiente y particularmente la supervivencia del organismo. De manera que la psicología es parte de las ciencias biológicas, según los funcionalistas, ¿verdad? Los funcionalistas conservan un énfasis acentuado sobre la experiencia consciente. Y bueno, yo voy a quitar aquí la diapositiva para concluir con unas palabritas todavía. Entonces, el objetivo, decía, de esta primera exposición era ver iniciar con los conceptos fundamentales de la psicología, sus inicios, ¿verdad? Y sobre todo también lo que estuvo antes, ¿no? Y digamos lo más reciente antes de que naciera la psicología, históricamente, en 1879, y contemporánea a ese nacimiento, ¿no? Y también influyendo sobre la psicología. Bueno, ya en clase yo les señalaré qué es lo que hay que hacer con este video. Bueno, pues que sigan muy bien. Aquí terminamos y ya en clase daremos las indicaciones.